Si no tiene este requisito, no podemos deslindar la responsabilidad ante Seguro Social. Ahora, aunque lo tenga, recuerden lo que dice la ley laboral, aunque lo tenga, si el patrón no cumple con los requisitos de la ley de Seguro Social y la ley laboral, el que se beneficie es obligado solidario de esas responsabilidades u obligaciones. Pero el simple hecho de no tener el documento y que no reúna los requisitos, podría ser que directamente fuéramos responsables ante el Seguro Social. Si es que hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué se pudiera contratar o subcontratar? Híjole, cantidad de actividades en la construcción. Sí, adelante. Está hablando de un contrato con un cliente, una constructora para hacer una obra. Ajá. Y cuando yo, constructora, hago departamentos para el público en general, no tengo un cliente en específico, ¿ahí qué clase de contrato se hace? Es exactamente el mismo. Solo depende si tú tienes intermediarios o proveedores que te ayuden a realizar el trabajo o no. Cuando hablamos de contrato de obra, no lo estoy circunscribiendo nada más a la obra pública. El contrato de obra es el documento que dice que se va a llevar a cabo una construcción en cualquiera de sus ramas y que no la va a hacer el propietario directamente. Entonces, en el caso de ustedes, cuando hacen las casas, por ejemplo, si ustedes tienen sus trabajadores, compran directamente los materiales y todo lo que va a ser la construcción, desde la obra negra, los muros, la construcción, la pintura, la electricidad, todo, lo hacen ustedes, tal vez no necesiten contrato, más que el de los trabajadores. Pero de pronto resulta que dicen, el concreto, si yo lo hago con mi olla revolvedora, me lleva más tiempo que si contrato un premezclado. Ahí estamos hablando de que existe un tercero que te va a suministrar un material y una mano de obra que inclusive te vas a ahorrar. Si tú ocupas tus trabajadores, tal vez necesites 20 trabajadores para un colado y cuando traen la revolvedora necesitas un chofer que muchas veces es el mismo que se sube a revisar que esté bien bombeado el material. Hasta el ahorro de la mano de obra lo tienes que evidenciar en ese contrato. Contrato de prestación de servicios, de elaboración de concreto y bombeo, por ejemplo. O bien, de pronto necesitas un maestro eléctrico que te venga o un ingeniero eléctrico y en vez de conseguirte uno de base, contratas uno en forma eventual. O si ya estamos hablando de un desarrollo de todo un fraccionamiento, tal vez contratas una empresa que se dedique a hacer todo el diseño de las cargas, de todo el fraccionamiento y las iluminaciones externas de lo que es alumbrado que va a quedar a final de cuentas como alumbrado público. No sé, estoy inventando. Aunque sí es posible que una empresa haga todo, una constructora haga toda la construcción, caso en el cual no va a requerir un contrato, también es cierto que es muy frecuente que sí tenga intermediarios a los cuales que contrate o proveedores que le den parte de los suministros de mano de obra y materiales. En esos casos es cuando inclusive la iniciativa privada lo requiere. Ahora, el típico caso de las constructoras y de los particulares que van a necesitar los contratos de obra es cuando una persona que no tiene nada que ver con la construcción da su terreno o compra un terreno para que le construyan. En esos casos, el contrato pues tendrá que ser entre el particular propietario del inmueble y la empresa que va a hacer la construcción, en esos casos, ¿sí? Ahora, en el caso de tu constructora, que de pronto hace todo, en ese caso, si se dedica siempre a hacer todo, ¿en qué tipo de trabajadores estamos pensando? ¿En trabajadores eventuales de la construcción o en trabajadores de base? Si cotidianamente o continuadamente me dedico a hacer casitas, hago una, la termino, hago otra, la termino, hago otra, la termino, mis trabajadores no son eventuales de la construcción, mis trabajadores son de base. Y si hago una casa y ya se acabó el trabajo y después me voy a hacer un puente y después me voy a hacer otra cosa, voy a estar hablando tal vez de trabajadores eventuales de la construcción porque son diferentes
giros dentro de la misma construcción. Pero tal vez, aunque son diferentes giros, el albañil que tengo aquí, me lo llevo para acá y me lo llevo para acá. Habrá que analizar si son trabajadores de base o son trabajadores eventuales. ¿Por qué? El contrato de la obra es necesario en todos los casos, es recomendable en todos los casos, pero es indispensable cuando hablemos de aplicar el Seguro Social y su reglamento para eventuales de la construcción. Es ahí donde nos piden el contrato en forma obligatoria para ser parte del cumplimiento de las obligaciones de Seguro Social, el registro de la obra. Si no hay contrato, a veces lo tenemos que de todas maneras manifestar así y registrar la obra porque ya empezó la relación laboral. Pero tarde que temprano debemos de mostrar algún documento en donde vaya la información que nos pide la autoridad. Porque si no, vamos a dejar completamente abierta la interpretación de esa autoridad lo que estamos haciendo. ¿Sí? No siempre tiene que haber contrato, pero es muy conveniente y en la gran mayoría de los casos tiene que haber. Todo dependerá, claro, cómo esté funcionando cada constructora. ¿Sí? Si es súper integral la actividad que hace, tal vez no lo necesite, porque está haciendo sus propios inmuebles y comercializándolos. No necesita a nadie más, tal vez no necesite los contratos ni los subcontratos. Pero eso cada vez es más difícil, porque una de las formas de construir más rápido y de abatir costos es utilizar especialistas en diferentes ramas que nos den mejor calidad, mejor precio y mayor rapidez en el avance. Pero pudiera ser una empresa grande que haga esto y más, ¿no? En el caso de que tenga trabajadores, bueno, tengo una obra. En un año nada más hice una obra. Y esa obra me llevó 5 meses. Al siguiente año hago otra que nada más me lleva 5 o 6 meses. Ahí sí serían eventuales. Depende. Yo puedo decirte que hay empresas que tienen un grupo de trabajadores, el grupo selecto, que nunca lo suelta. Y tengan o no trabajo, en la obra los mantienen. Los ponen a barrer, los ponen a pintar, a remodelar el edificio de oficina, los mandan de jardineros a sus casas y no los sueltan, porque es una mano de obra de confianza y especializada. Esos son de base o fijos. Pero de a de veras, aunque sean muy buenos, los contrato en específico para una obra, termina la obra y les digo, señores, como platicamos, ya se acabó la obra, muchas gracias, les doy su liquidación y nos vemos cuando haya trabajo otra vez, yo los llamo, entonces sí son auténticos eventuales. Pero se rompe la relación laboral, se termina. Y tal vez tenga yo una obra dentro de 5 meses o tal vez dentro de un año. Y cuando yo tenga esa obra los puedo llamar, si están libres, si quieren pueden venir, pero no están obligados. Estos son los auténticos eventuales. ¿Sí? O cuando contratas a uno porque, no sé, el cliente en especial te pide una estructura de aluminio toda rebuscada tipo artística que tú no haces. Bueno, pues consigo a alguien que sea especialista en eso, pero pues nada más para esta obra, porque no todos los clientes me piden lo mismo. Ese también es un auténtico eventual. ¿Sí? Pero tendrás que ser muy cuidadosa. No tiene que ver el Seguro Social aquí, tiene que ver el punto de vista laboral y cómo es la forma en que realmente vas a necesitar el trabajo de esos trabajadores, una. Y otra, cómo los contrataste. Recuerdan que dijimos, si de veras es un eventual, tenemos que hacerle un contrato con esas características, porque si se nos barre y no le hicimos contrato, aunque fuera eventual de entrada, se vuelve un trabajador de base. ¿Sí? Entonces hay que cuidar hacer los contratos a la medida de las necesidades que tengamos en cada una de las empresas. Y sí, puede ser que algunos sean eventuales y otros se quedan en casa trabajando en algo. Hay muchas constructoras que así lo hacen, ¿eh? Inclusive tienen a veces periodos muy largos de inactividad y no sueltan a los trabajadores. O sea, hasta están acostumbrados a que van a tener lapsos de trabajo y muchos meses sin trabajo, porque inclusive cuando es obra pública sobre todo, como que es cíclica. 6 meses del año no tienen trabajo y los últimos 6 meses del año están como locos, porque normalmente es así. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, ahorita que hablé de obra pública, aquí hay algunos casos de ello. ¿Sí? Todo lo que el gobierno contrate para llevar a cabo obras de beneficio de la población en general.
todo lo que son aeropuestos, agua potable, alumbrado público, canales de riego, cimentaciones, cisternas, construcciones no residenciales, obviamente todo lo que sea edificios gubernamentales, lo que tenga que ver con vías férreas, viviendas, que muchas veces el gobierno hace viviendas de interés social para dárselas a costos más baratos a la ciudadanía. Lo que son contratos de mano de obra, es muy común que contratan nada más mano de obra para hacer terracerías o para meter drenes, por ejemplo, o para abrir brechas, no sé, drenajes, ductos de transporte de fluidos, para hacer escuelas, pavimentaciones, plantas de tratamiento de aguas, presas, túneles, etcétera. Obviamente todo esto cuando se trate bienes de la nación, bienes públicos, en propiedades del gobierno. Y no importa si es gobierno municipal, federal o estatal. Cualquiera de los 3 niveles de gobierno y empresas descentralizadas, desconcentradas, en cualquiera de sus versiones, todo ese tipo de obra es obra pública. Cuando hablemos de seguro social de la industria de la construcción, además de tener presente el tipo de contratación de los trabajadores, si son trabajadores de base o son trabajadores eventuales, lo siguiente que tenemos siempre que tener presente es qué tipo de obra es, si es pública o es privada. Porque dependiendo de si es pública o es privada, también va a ser la aplicación del reglamento de la Ley de Seguro Social. Y bueno, platicábamos ya hace un ratito que es muy común que en este giro exista lo que se llama subcontratación, que no es más que lograr que la empresa que va a realizar el trabajo o es la que se contrató inicialmente para llevar a cabo la construcción, se ayude de otras empresas que suministren mano de obra o suministren materiales y mano de obra para llevar a cabo más rápido, mejor o con mayor calidad o con ciertos requisitos los trabajos de construcción. La subcontratación está permitida, es lícita, pero hay que informarle a Seguro Social cuando se lleva a cabo alguna subcontratación del personal, porque precisamente esta autoridad quiere saber quién es el dueño o propietario del inmueble, quién es la persona que se está haciendo cargo del trabajo o contratista, y en su caso, a quiénes se ha invitado a trabajar para llevar a cabo ese trabajo. Porque cada uno de estos niveles pudiera tener trabajadores y tiene que poder identificar quién es el responsable de las prestaciones laborales y de seguro social. Si hablamos de que hay subcontratistas, puede haber uno más. El subcontratista normalmente es el responsable directo de las prestaciones de los trabajadores, ¿sí? De ahí, si este no cumpliera, el siguiente responsable sería el contratista, y si este no cumpliera, sería el propietario. Y pudiera haber más niveles, dependiendo la complejidad o la especialización de la obra que se requiera. El requisito para efectos de seguro social es que si de pronto alguien es titular de un contrato de obra, tiene que avisar a quién subcontrata. Igualmente, si este ya tiene un subcontrato y a su vez subcontrata a otros, tendrá también que avisar. Y así hasta que lleguemos a que el patrón sea directo la relación con los trabajadores, ¿sí? Puede haber cuantos niveles se necesiten y eso es lícito. Lo único es que esta persona, cuando recibe la instrucción de hacer una obra y decide contratar a alguien más, tiene que avisar. Si este a su vez va a contratar a alguien más, tiene que avisar y así sucesivamente. Este no tiene que saber el último subcontrato, pero ¿quién sí lo tiene que saber? El Seguro Social. Porque toda esta información la va recibiendo Seguro Social. ¿Sí? Por si nos quedara duda, la Ley de Seguro Social y sus reglamentos retoma lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo respecto a la obligación solidaria que tienen los que subcontratan personal, ¿sí? Cuando estos otros no cumplen con las obligaciones laborales o de seguro social. Y nos dice, mira, para además, todavía es más clara, para que no estemos con que si eres patrón o no eres patrón,
yo te voy a pedir un requisito más. No nada más que exista el contrato o el subcontrato y que se pueda informar que existen esas relaciones. Para que yo te valga que alguna de estas personas en el nivel que les toca es patrón, tú tienes que tener el contrato. Pero además, el que se ostente como patrón debe tener los elementos de capital, de recursos, de solvencia suficientes para que se le considere como patrón. No me vengas con que el maestro de obra, nada más porque lo registras en el SAT, ya es patrón. El señor no tiene forma de mantener a los trabajadores y de cumplir sus obligaciones. Él es un intermediario. Necesitas a alguien que demuestre que existe. Tiene que contar con elementos propios para el cumplir con esas obligaciones laborales. Deben de ser empresas establecidas, ¿sí? Deben tener obviamente un domicilio y estar registradas ante el Seguro Social con sus trabajadores. Para que cada uno de estos niveles pudiera en primera instancia quitarse de la responsabilidad laboral y de seguro social, tiene que demostrar que hizo un convenio o un contrato con estos elementos y que efectivamente no nada más se quede la responsabilidad, sino que se pueda comprobar que estos patrones están cumpliendo con los pagos laborales, con los pagos de seguro social. Porque también eso es muy importante, no nada más el que esté registrado ante el seguro su gente o tenga registro patronal va a hacer que ya el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo no se involucren. Tienen que poder demostrar que estos individuos están cumpliendo con esas obligaciones. Pero de pronto no nos cae el 20 y simplemente decimos, tú eres responsable de los trabajos de esos trabajadores y de las obligaciones de seguro social. Y ponemos una cláusula así en el contrato y decimos, ya la hice. No, no es hasta ahí la responsabilidad. Hay que solicitarles un número de registro patronal, solicitarles sus listas en donde vengan los trabajadores que van a estar laborando para nosotros y la evidencia de que esos trabajadores están asegurados con la empresa que contratamos. Es más, como nos dice la ley, que verifiquemos que se cumplan con las obligaciones laborales del Seguro Social. ¿Cómo verificamos? Tráeme tus comprobantes de pago de Seguro Social. Tráeme tus nóminas de pago a los trabajadores. Y luego decimos, ay, es que este patrón que nos contrató es bien sangrón, quiere que le lleve yo todo. No, no es sangrón, está cuidando las espaldas y está cumpliendo con la ley de Seguro Social. Porque la ley de Seguro Social dice que la responsabilidad llega hasta verificar que al que contratamos esté cumpliendo con todas esas obligaciones laborales y de Seguro Social. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos que cumplir con las obligaciones laborales y de Seguro Social. Las de Seguro Social, algunas son formalistas. Es decir, nos dan plazos y formas exactas de que tenemos que cumplirlas. La primera de ellas es que si voy a tener trabajadores, debo de saber que los debo de inscribir al Seguro Social. Si voy a tener una obra y voy a contratar a esos trabajadores antes de que ya estén trabajando, yo debería de estar pensando en asegurarlos. Y desde entonces voy a tener que solicitarles información. Para poder asegurar a un trabajador, ¿qué necesitamos mínimo? Pues saber quién es. Luego le preguntamos quién es y en la industria de la construcción nos dicen el nombre que se les antoja. Necesitamos su acta de nacimiento, su CURP, porque luego el acta de nacimiento, cuando quién sabe cuándo nacieron, le pusieron los relajos de fechas y nombres que quisieron. Y resulta que no coinciden luego con sus papeles reales, porque la verdad es que hay muchas actas falsas. Entonces necesitamos su acta de nacimiento, su CURP, el RFC incluso, y necesitamos un número de seguro social o su número de preafiliación por lo menos. Aquí tenemos un problema porque en el ámbito de la construcción antes les daban una tarjetita y todavía hay muchos trabajadores con esa tarjetita y utilizan ese número. En muchos casos se les quedó igual, en otros casos se cambió, sobre todo cuando de pronto se dieron cuenta que no eran quienes creían ser, porque su acta de nacimiento estaba mal o porque les cambió algún dato o fecha y por lo tanto les cambia también el número de seguro social.